Continuamos con la pregunta número 37, en la cual se pide determinar el valor para x que satisface la siguiente igualdad. En este caso, para poder determinar el valor de x, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Primero, vamos a conservar el término independiente, que es el número 5, en el lado izquierdo del signo igual. En el lado derecho vamos a conservar esta fracción algebraica. Dejamos 33 menos x sobre x al cuadrado menos 6x más 9. Y x menos 3 se encuentra dividiendo en el lado izquierdo del signo igual. Vamos a pasar x menos 3 al lado derecho del signo igual a multiplicar. Dejamos x menos 3 que multiplica con esta fracción algebraica. Y enseguida vamos a factorizar el trinomio que tenemos en el denominador de esta fracción. Entonces conservamos 33 menos x y para factorizar este trinomio, primero vamos a escribir dos paréntesis y como primer paso calculamos la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es igual a x. Escribimos x en los dos factores o paréntesis. Después, el signo que debe ir en el primer paréntesis o factor se toma el signo del segundo término. Siempre y cuando, aquí debemos tener en cuenta que el primer término o el término principal de ese trinomio siempre debe tener el signo positivo. Bien, ahora, para el signo del segundo paréntesis o factor, multiplicamos menos por más, menos. Y ahora vamos a buscar dos números que multiplicados se obtenga más 9, es decir, el tercer término del trinomio. Y que sumados, porque acá tenemos signos iguales, y que sumados se obtenga menos 6. ¿Ok? Entonces, ese número es el número 3. Porque menos 3 por menos 3 es igual a 9 positivo. Y menos 3 con menos 3 es igual a menos 6. Bien, entonces ya factorizamos este trinomio. Conservamos el factor que es x menos 3. Y aquí podemos simplificar este factor que se encuentra multiplicando, es decir, x menos 3 se encuentra multiplicando con esta fracción. Podemos cancelar x menos 3 con uno de estos factores, que es lo mismo, x menos 3. Bien, entonces, nos queda la siguiente expresión, 5, que va a ser igual a 33 menos x sobre x menos 3. Y enseguida pasamos x menos 3 que se encuentra dividiendo al lado izquierdo del signo igual a multiplicar. Entonces dejamos 5 que multiplica con x menos 3 que es igual a 33 menos x. Y aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Es decir, que vamos a distribuir el número 5 con cada uno de estos términos. Y 5 por x es igual a 5x. Y 5 por menos 3 es igual a menos 15. Conservamos 33 menos x. Continuamos de este lado, dejamos 5x y menos x se encuentra en el lado derecho, la pasamos al lado izquierdo con signo contrario, es decir, nos va a quedar más x, que va a ser igual a 33, y menos 15 se encuentra con signo negativo en el lado izquierdo, lo pasamos al otro lado con signo positivo, dejamos más 15. Enseguida simplificamos términos. 5x más x es igual a 6x. 33 más 15 es igual a 48. Despejamos x, conservamos 48 y 6 se encuentra multiplicando con x, lo pasamos al lado derecho del signo igual a dividir. Y 48 entre 6 es igual a 8. Entonces, de esta forma determinamos el valor de x, que es el número 8. Eso quiere decir que la respuesta correcta es el inciso C. Y en la pregunta 38 dice lo siguiente: determina el valor de la literal A que satisfaga la siguiente igualdad, tomando en cuenta que x debe ser diferente de 0. Por tratarse de una fracción, debemos tener en cuenta esa restricción, que el denominador debe ser distinto de 0. Y ahora, lo primero que vamos a hacer es convertir estas raíces en potencias.
Y para ello nos vamos a apoyar de la siguiente propiedad de la radicación, es decir, la raíz n o la raíz enésima de a a la m, que es igual a la m sobre n. Entonces, aplicando esta propiedad, nos queda la siguiente expresión. La raíz cúbica de x al cuadrado va a ser igual a x a la 2 tercios por x al exponente a sobre 4 sobre la raíz cuadrada de x a la 5 es igual a x a la 5 medios. Y todo esto va a ser igual a 1. Ahora, enseguida lo que vamos a hacer aquí en el numerador, vamos a aplicar la siguiente propiedad de la potenciación. Es decir, a la m por a la n, que es igual a conservar la base por ser la misma y sumamos los exponentes. Entonces, en este caso vamos a conservar la variable x y sumamos los exponentes. 2 tercios más a sobre 4 sobre x a la 5 medios. Y todo esto es igual a 1. Y en este caso la suma que tenemos en el exponente de la variable que se encuentra en el numerador debe ser igual a 5 medios, porque si en el numerador tenemos x a la 5 medios y en el denominador también tenemos x a la 5 medios, aquí podemos aplicar, bueno, esto es igual a 1, aquí podemos aplicar la siguiente propiedad de la potenciación, es decir, a la m sobre a la n, que esto es igual a la m menos n. O sea que ahí tenemos que restar los exponentes. Tenemos la misma base y esto va a ser igual a conservar la base, que es la variable x, y restamos los exponentes. 5 medios menos 5 medios, eso es igual a 0. Y esto es igual a 1. Y aquí aplicamos otra propiedad de la potenciación que nos dice que todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. Entonces, 1 es igual a 1. De esa forma determinamos, o más bien llegamos a obtener la igualdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta suma debe ser igual a 5 medios para poder determinar el valor de a. Entonces, ahora nos centramos en determinar el valor de a. Quiere decir que aquí tenemos una ecuación de primer grado o ecuación lineal con una incógnita. Dejamos 2 tercios más a sobre 4, que es igual a 5 medios. Es lo que dijimos acá, que esta suma es igual a 5 medios. Y para resolver esta ecuación, podemos calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores y al mínimo común múltiplo lo multiplicamos por toda la ecuación o por cada uno de los términos para poder simplificar o eliminar los denominadores. Pero en este caso lo que vamos a hacer es despejar a la letra a. Entonces, conservamos a sobre 4, que es igual a 5 medios, y 2 tercios se encuentra en el lado izquierdo del signo igual, no pasamos del otro lado con signo negativo, dejamos 2 tercios. Conservamos a sobre 4 y resolvemos esta resta. Entonces, dejamos de este lado 5 medios menos 2 tercios. Aquí multiplicamos de forma cruzado o en diagonal, o aplicamos el método de la carita feliz. Entonces, 2 por 3 es igual a 6, 5 por 3 es igual a 15 y 2 por 2 es igual a 4. Restamos 15 menos 4 es igual a 11 sobre 6. Entonces, quiere decir que a sobre 4 es igual a 11 sextos. Y ahora despejamos a la letra a. Conservamos 11 sextos y 4 se encuentra dividiendo en el lado izquierdo del signo igual, lo pasamos del otro lado a multiplicar. Y aquí podemos simplificar. Calculamos mitad de 4, que es 2, mitad de 6 es 3. Entonces, dejamos a
y 11 por 2 es igual a 22 sobre 3. Y de esta forma determinamos el valor de A. Entonces, quiere decir que la respuesta correcta es el inciso D, 22 tercios. Y en la siguiente pregunta se pide resolver la siguiente ecuación. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, 2 por 5x es igual a 10x. 2 por 1 es igual a 2. Conservamos menos 4. Y lo mismo, aquí aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, 3 por x es igual a 3x. 3 por menos 7 es igual a menos 21. Y conservamos menos 16. Enseguida, simplificamos acá los términos independientes. Entonces, dejamos 10x y 2 con menos 4 es igual a menos 2. 3x lo conservamos y menos 21 con menos 16 es igual a menos 37. Sumamos estos términos porque tienen el mismo signo. Y enseguida pasamos el término que tiene la variable x al lado izquierdo del signo igual con signo negativo. Dejamos menos 3x. Conservamos menos 37 y menos 2 lo pasamos del otro lado con signo positivo. Y ahora simplificamos acá los términos semejantes. Entonces 10x menos 3x es igual a 7x. Y menos 37 más 2 es igual a menos 35. Despejamos la variable x, conservamos menos 35 y 7 se encuentra multiplicando con x, lo pasamos al lado derecho del signo igual a dividir. Finalmente resolvemos esta división. Entonces menos entre más, aquí tenemos el signo positivo, menos entre más es menos. 35 entre 7 es igual a 5. De esta forma determinamos el valor de x de esta ecuación. Entonces, quiere decir que la respuesta correcta es el inciso B. Y en la siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿cuál opción representa la solución de la ecuación? Quiere decir que vamos a determinar el valor de A. Entonces, conservamos el número 3 en el lado izquierdo del signo igual y menos 9 lo pasamos al lado izquierdo con signo positivo. Conservamos 2 sobre A y menos 1 sobre A se encuentra en el lado izquierdo. Pasamos ese término al lado derecho con signo positivo. Ahora, sumamos 3 más 9 es igual a 12. Y en este caso tenemos aquí una suma de fracciones homogéneas o con el mismo denominador. Quiere decir que esta suma es igual a conservar el denominador por ser el mismo y sumamos los numeradores. 2 más 1 es igual a 3. Y ahora observamos acá que la letra A se encuentra dividiendo en el lado derecho del signo igual. La vamos a pasar al lado izquierdo a multiplicar con el número 12. Dejamos 12A que es igual a 3. Ahora despejamos a la letra A, conservamos el número 3 y 12 se encuentra multiplicando, lo pasamos a dividir. Y finalmente simplificamos esta fracción. Calculamos tercera de 3 es 1, tercera de 12 es 4. Y de esta forma determinamos el valor de A. Entonces, quiere decir que la respuesta correcta es el inciso C. Y en la pregunta 41 se pide identificar qué sistema de ecuaciones resuelve al siguiente problema, que dice lo siguiente: en un hospital se aplican 2 vacunas, una dosis de VX y 2 dosis de VY, a un total de 240 individuos del personal médico. A la población en general se aplicarán 2 dosis de VX y una dosis de VY, para un total de 1.600 personas. La pregunta es: ¿cuántas vacunas de VX y VY se deben tener disponibles en el hospital? Entonces, primero, para obtener la primera ecuación, partimos de acá, donde dice una dosis de VX,
Ok, esa es la variable Vx y dos dosis, porque solamente dice que se aplicó una dosis de Vx y dos dosis de Vy, o sea, más 2 de Vy. Y esto se le aplicó a un total de 240 individuos. Y esta es la ecuación número 1. Para obtener la ecuación número 2, vamos a continuar con el problema. Nos dice que a la población en general se aplicaron dos dosis de Vx. Entonces, dos dosis de Vx y una dosis de Vy. Entonces quiere decir que vamos a dejar Vy con coeficiente 1. Y esto se le aplicó a un total de 1600 personas. Y de esta forma ya tenemos acá el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, como solamente nos pide determinar el sistema que resuelve a este problema, aquí ya tenemos el sistema. Entonces, quiere decir que este sistema, dentro de las 4 opciones, corresponde al inciso C. Y en la pregunta 42 se pide asociar cada función con su gráfica correspondiente. Entonces, aquí lo primero que debemos tener en cuenta es que estas funciones son de la forma f de x igual a mx más b. O, da lo mismo aquí decir y es igual a mx más b, donde b es la ordenada al origen. Quiere decir que en el punto B, ahí debe cruzar la gráfica en el eje Y. ¿Ok? Significa que en el punto B, que es la ordenada al origen, ahí es donde debe intersectar la gráfica de esta función o del tipo de función mx más b. O sea, que aquí tenemos esta función, entonces quiere decir que en menos 9610, ahí tiene que intersectar la gráfica o la recta, debe intersectar en este punto, porque si hablamos de un punto de coordenadas, estaríamos hablando de 0, menos 9610. En ese punto debe intersectar o pasar la recta. ¿Ok? Entonces, solamente tenemos que observar la ordenada al origen o el término independiente para saber cuál es la gráfica que le corresponde a cada una de estas funciones. Entonces, en la primera función observamos que la recta debe cruzar o intersectar en el eje Y, pero negativo, en el punto 0, menos 9610. Descalificamos la recta que está en el plano A y tenemos acá la recta en el plano B. Esta recta, por ejemplo, se observa que va a intersectar en el eje Y. Si la seguimos prolongando, va a llegar en un punto que va a intersectar con el eje Y. Observamos que en el plano C, esta recta va a intersectar con el eje Y, pero en la parte positiva del eje Y. Y de este lado, observamos que la recta también va a intersectar, pero en el eje negativo, tal y como en el plano B, ¿ok? Como esta recta. Pero aquí la diferencia es la distancia, ¿ok? Del origen a este punto. Observamos que 9610 es mayor esa distancia, ¿ok? A la cual va a intersectar esta recta. Sin embargo, esta recta de acá va a intersectar a menor distancia del centro de origen. Y eso tiene que ver con la ordenada al origen o el término independiente que tenemos en estas otras dos funciones. Entonces, quiere decir que la recta que define a esta función es la que tenemos en el plano B o en la gráfica B. Y en la segunda función nos damos cuenta que la intersección de las rectas se va a dar en el eje Y positivo. Ahora, comparamos en distancia. Esta recta se va a intersectar a menor distancia del centro de origen.
y esta otra recta que tenemos acá se va a intersectar, pero a mayor distancia del centro de origen con el eje Y. Su intersección con el eje Y va a ser mayor del centro de origen que la intersección de esta recta. Entonces, quiere decir que la función número 2 se relaciona con el plano C. Y en la función número 3 nos damos cuenta que la intersección de la recta se tiene que dar en el eje Y negativo, porque acá tenemos menos 496. Al comparar el plano A y el plano D, que son los únicos que nos quedan, podemos observar que aquí la intersección se va a dar en el eje Y positivo, y en el plano D la recta se tiene que intersectar en el eje Y, pero negativo. Entonces, la función número 3 se relaciona con la letra D o con el plano D, y la función número 4 se relaciona con el plano A. Bien, entonces, quiere decir que la función número 1 se relaciona con B y la función número 2 con la letra C, la función número 3 con la letra D y la función número 4 con la letra A. Y de esa forma determinamos la respuesta de esta pregunta. Entonces quiere decir que la opción correcta es el inciso B. Y en la pregunta 43 se pide identificar el sistema que permite resolver el siguiente problema, que dice: en un zoológico hay avestruces, que las vamos a identificar con la variable X, y leones, que los vamos a identificar con la variable Y. Y en total hay 55 cabezas y 140 patas. La pregunta es: ¿cuántas avestruces y cuántos leones hay en el zoológico? Entonces, para la primera ecuación vamos a considerar la variable X, que representa a las avestruces, dejamos X, más los leones, que se representan con la variable Y. ¿Ok? Entonces, avestruces más leones tiene que ser igual a 55, es decir, que hay un total de 55 cabezas, tanto de avestruces como de leones. ¿Ok? Ahí tenemos la primera ecuación. Ahora vamos a determinar la ecuación número 2. Como las avestruces tienen dos patas, entonces vamos a dejar aquí 2x, y los leones tienen 4 patas, entonces dejamos 4y, y la suma, ¿ok?, del total de patas dice que es 140 patas, tanto de avestruces como de leones. Entonces 2x más 4y es igual a 140. Y ahí ya tenemos el sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Tenemos 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Entonces, este es el sistema que resuelve a este problema. Por lo tanto, la respuesta correcta dentro de las 4 opciones es el inciso A. Y en la pregunta número 44 se pide resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Y para resolver este sistema, podemos utilizar cualquiera de los métodos que ya conocemos, es decir, el método de reducción o de suma y resta, el método de igualación, sustitución, o podemos utilizar la regla de Cramer. En este caso vamos a utilizar el método de reducción o de suma y resta, ya que es el más recomendable porque es más fácil para resolver este tipo de preguntas. Entonces, primero vamos a reinscribir este sistema nuevamente. Y una vez que ya reinscribimos el sistema, ahora elegimos qué variable podemos eliminar. En este caso vamos a eliminar primero la variable z. Entonces, vamos a multiplicar a la ecuación número 1 por 5 y a la ecuación número 2 la vamos a multiplicar por 2. Entonces, multiplicamos 5 por menos 7w es igual a menos 35w, más 5 por 2 es igual a 10. Conservamos la variable z. Y 5 por menos 8 es igual a menos 40. Y 2 por 3w es igual a 6w.
y 2 por 5z es igual a 10z. 2 por menos 9 es igual a menos 18. Y ahora resolvemos la suma de forma vertical. Entonces, menos 35w más 6w es igual a menos 29w. Y aquí cancelamos más 10z con menos 10z. Y sumamos de este lado, menos 40 con menos 18 es igual a menos 58. Despejamos w, conservamos menos 58 y menos 29 se encuentra multiplicando con w, lo pasamos al lado derecho del signo igual a dividir. Recuerden que aquí el coeficiente de w o de la variable que sea, si tiene signo negativo pasa con su signo. Y ahora resolvemos esta división. Entonces, aquí primero aplicamos la regla de los signos. Menos entre menos es más. 58 entre 29 es igual a 2. De esta forma ya encontramos el valor de w. Ahora, vamos a sustituir este valor de w en cualquiera de las ecuaciones originales del sistema. Y ahora sustituimos en lugar de w el número 2. Dejamos menos 7 que multiplica con 2. Conservamos 2z que es igual a menos 8. Menos 7 por 2 es igual a menos 14. Conservamos 2z igual a menos 8. Y enseguida dejamos 2z que es igual a menos 8. Y menos 14 lo pasamos al lado derecho del signo igual con signo positivo. Dejamos 2z y menos 8 más 14 es igual a 6. Despejamos la variable z, conservamos el número 6 y 2 se encuentra multiplicando con z, lo pasamos a dividir al lado derecho del signo igual. Finalmente, dividimos 6 entre 2 es igual a 3. Y de esta forma determinamos el valor de z y el valor de w. Entonces, quiere decir que la respuesta correcta es el inciso D. En la pregunta 45, vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Entonces, para resolver este sistema, nos vamos a apoyar con los datos que tenemos acá de las 4 opciones. Entonces, quiere decir que vamos a sustituir esos valores que se nos están proporcionando allá. Pero aquí observamos que en la ecuación número 1, la variable y, o más bien, necesitamos valores positivos en estos dos términos para obtener esa suma equivalente a 12. Entonces, como la variable y no puede tomar valores negativos, entonces descartamos el inciso A y el inciso D. Y nos quedamos con el inciso B y con el inciso C. Entonces, vamos a sustituir en lugar de y el número 3. Vamos a reescribir esta ecuación, la ecuación número 1, dejamos 2y más 3 sobre x, que es igual a 12. Ahora, sustituimos en lugar de y el número 3. Conservamos el número 3 y en lugar de x, observamos que también no podemos tener acá valores negativos porque lo que nos interesa es tener una suma de términos positivos. Entonces, vamos a utilizar un medio que es positivo. Dejamos un medio y ahora todo esto es igual a 12. Resolvemos 2 por 3 es igual a 6 y aquí el número 3 es como si estuviera sobre 1 y multiplicamos extremos por extremos y medios por medios. Es decir, que aquí aplicamos la regla de la oreja. También se le conoce con ese nombre. Entonces, 3 por 2 es igual a 6. 1 por 1 es igual a 1. Nos queda 6 entre 1, pero ya no es necesario describir el número 1 como denominador. Y esto es igual a 12. 6 más 6 es igual a 12. 12 es igual a 12. De esa forma ya verificamos que la igualdad sí se cumple para estos valores. ¿Ok? Quiere decir que y es igual a 3 y x es igual a 1 medio. De esa forma ya tenemos cuál es la respuesta correcta.
¿Ok? La respuesta correcta es el inciso B. Ahora, vamos a sustituir estos mismos valores en la ecuación número 2 solamente para verificar. Dejamos 4y menos 2 sobre x igual a 8. Sustituimos en lugar de y, dejamos 4 que multiplica con 3 menos, y en lugar de x sustituimos un medio. Dejamos un medio, todo esto es igual a 8. Multiplicamos 4 por 3 es igual a 12. Y 2 es como si estuviera sobre 1 y de la misma forma aplicamos la regla de la oreja. Multiplicamos 2 por 2, 4. 1 por 1, 1. Nos queda 4 entre 1, pero ya no es necesario describir el número 1 como denominador. Y 12 menos 4 es igual a 8. 8 es igual a 8. Verificamos que se cumple la igualdad. ¿Ok? Entonces, nos dimos cuenta que solamente con descartar las opciones acá y hacer los cálculos en la sustitución de los valores de las variables podemos determinar o resolver este sistema de ecuaciones lineales. Y en la pregunta 46 dice lo siguiente: determina la condición necesaria para que el sistema de ecuaciones lineales tenga una única solución. En este caso, para saber cuál es esa condición que debe tener este sistema para que solamente tenga una única solución, vamos a utilizar o nos vamos a apoyar de la regla de Cramer. Entonces, lo primero que debemos saber es que el determinante del sistema debe ser distinto de 0. Es decir, que para poder resolver un sistema de ecuaciones lineales utilizando la regla de Cramer, vamos a determinar el determinante del sistema. Después, podemos determinar el determinante de la variable independiente o de la variable x. Y después, encontramos el determinante de la variable y. Y para encontrar el valor de x, debemos plantear el siguiente cociente, es decir, el determinante de x sobre el determinante del sistema. Y de la misma forma, para determinar el valor de y, debemos tener el siguiente cociente, el determinante de la variable y sobre el determinante del sistema. Entonces, en este caso tenemos en el denominador el determinante del sistema. Eso quiere decir que el determinante del sistema debe ser diferente de 0, porque tenemos una fracción acá y no podemos tener en el denominador 0. Porque no tendría sentido. Entonces, el determinante del sistema debe ser distinto de 0 para poder determinar o encontrar el valor de x y el valor de y. Y para determinar la condición que hace que este sistema solamente tenga una única solución, como ya dijimos que el determinante del sistema debe ser diferente de 0, entonces tenemos acá el determinante del sistema que va a ser igual al siguiente arreglo. Y en este caso, acá debemos escribir los coeficientes de la variable x y de la variable y. En este caso, como coeficientes son a, b, d y e. Entonces, dejamos a, dejamos b, d y e. Entonces, este determinante va a ser igual al producto de a por e. Esta es la diagonal principal. Entonces, dejamos a por e menos el producto de la diagonal secundaria, que es b por d. Es decir, b por d. Y como dijimos que el determinante del sistema debe ser distinto de 0, entonces quiere decir que el determinante del sistema, que dijimos que es igual a esta diferencia, o sea, el determinante del sistema es igual a por e menos b por d. Y esto tiene que ser distinto de 0. Esa es la condición que se debe cumplir para que este sistema tenga una única solución. Entonces, la respuesta correcta es
el inciso A.